Abran su Biblia, hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, verso 12. Verso 12 al 17, lo vamos a leer. Por favor, tengan la Biblia en su mano. Dice la palabra de Dios: y entró Jesús al templo de Dios, y echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, y a los muchachos que aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Bueno, quiero que su mente viaje al tiempo en que Jesús va entrando a Jerusalén y mucha gente está aclamando y victoriando y diciendo muchas cosas acerca de Dios, acerca de lo que estaban viendo y observando niños, adultos, mujeres, etcétera, todo lo que iban gritando: Hosana al Hijo de David. Entraba Jesús a Jerusalén, seguido de mucha gente. Cuando yo estaba viendo este pasaje, mi mente se remonta a ese tiempo, y es como si tú estuvieras observando de arriba y viendo el panorama abajo, cómo el Señor va caminando y lo sigue mucha gente. Pero, dice, entró Jesús al templo, el templo de Dios, donde estaban reunidos mucha gente también. ¿Y qué creen que encontró? Gente que estaba negociando, gente que estaba comprando palominos, que dice que compraban en el templo, a la mesa los cambistas y todas las cosas relacionadas para hacer los sacrificios que hacían en el templo. Venía la persona: véndeme una paloma, porque esta es mi ofrenda, mi sacrificio que voy a ofrendar a Dios ahora. ¿Cuánto quieres por la paloma? No, pues 20 pesos o $20. No, pues allá me la dan en 10. O sea, había un comercialismo. Y en los que compraban un corderito: este te cuesta 200, pero es que allá me lo dan en 150. Y había un trueque allí, una compraventa. Y otro le decía: no te vayas allá, acá te lo doy más barato. O sea, estaba una cosa tremenda. Cuando Dios dice: trae tu ofrenda, trae el borrego, trae el cordero, trae la tortola que tú criaste y ofréndala a Dios. No te dice cómprala. ¿Por qué? Porque comprar es más fácil. Dar algo que nunca conociste, dar algo que tú no criaste. Y sin embargo, el que llevaba el corderito lo había criado desde pequeño para ofrendarlo a Dios, ¿verdad? De lo mejor de la camada de borregos o de corderos llevaban a ofrendarlo al templo. Pero no, aquí ya se había distorsionado ese asunto. Estaba la gente amotinada comprando para llevar sus ofrendas al Señor. ¿Qué creen que pensó Jesús cuando vio todo esto, según nos relata este pasaje? Dice Juan que agarró una chicota, ¿verdad? Aquí no dice que agarró la chicota. Aquí nomás dice que empezó a volcar las mesas. Se molestó bastante. Pero en Juan dice que agarró una chicota y empezó a repartir golpes. Indignado el Señor, completamente molesto. ¿Por qué? Porque dice: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la habéis convertido ¿en qué?
en cueva de ladrones. Aquí se están haciendo muchas cosas que no son de Dios. El Señor en ese momento agarra y empieza a sacar todo eso. Aquí no va a haber esto, aquí no se va a hacer esto. La autoridad que Jesús estaba mostrando en ese momento era fuerte, era una autoridad que rebasaba todos los límites que se puedan ver en una persona. Porque ¿quién de ustedes llega a un lugar y si le molesta algo va a empezar a quitarlo, indignado? Primero va a decir, bueno, pues yo no mando aquí, esto no es mío, aquí le pertenece a otra persona, otros son los que tienen el derecho, yo no. A mí me molesta, pero ¿qué puedo hacer? Mas sin embargo el Señor sí lo hizo, se indignó, se enojó, y el celo de la casa de Dios afloró, salió a flote, de tal manera que no le pesó agarrar un chicote y empezar a arriar a todos para afuera. Aquí no deben de estar ustedes. ¿Esto qué es? Esto es casa de oración. Aquí vienes a decirle a Dios que lo amas. Aquí vienes a tener un encuentro personal con el Señor en el cual tú estás fluyendo, poniéndote en contacto con tu Creador, mejorando tu relación, haciendo que tu vida gire en torno a la misericordia de Dios. Pero no, aquí ya se distorsionaron esos asuntos, dice el Señor. Cuando Jesús terminó de hacer eso, dice la palabra de Dios, vinieron ciegos, vinieron cojos, vinieron gente enferma con problemas y los sanó. Les quitó eso. Mateo 28, 18 dice el Señor en ese pasaje, toda potestad me ha sido dada. O sea, toda la autoridad me es entregada. Yo tengo el derecho de hacer esto. ¿Por qué? Porque el Padre me lo ha dejado a mí. Yo no puedo permitir que mi casa esté en ese lugar, en ese modo de ser. ¿Cuánto tiempo tenían los cambistas o las personas que estaban en el templo comercializando, haciendo esa labor? Creo yo que ya mucho tiempo. No era la labor de un día o dos, o nomás porque supieron que Jesús venía. Pues viene Jesús y viene mucha gente, vamos a vender mucho ahora. Sácanlo. ¿Se han visto los tianguis? Sí, en un ratito no están y el otro ratito ya está un montón de gente vendiendo. Porque saben que va a llegar gente. Peor si es quincena. Bueno, en ese momento, esas personas no lo hacían nomás de repente, ya tenían tiempo haciéndolo dentro del templo. Y qué curioso, los sacerdotes y la gente que gobernaba el lugar permitían. ¿Por qué lo permitían? Porque sucede lo mismo que en este tiempo. Llegan los inspectores y le dicen, estás aquí vendiendo, tienes 2 metros cuadrados, te cuestan 100 pesos para que vendas este día ahí. Y se mochaban, o sea, pagaban el derecho de piso. Porque así lo mismo lo hacían. Aquí no lo dice obviamente, ¿no? Pero ¿por qué lo hacían dentro de los atrios del templo? Porque había gente que le convenía que estuvieran allí, obviamente. Y las personas que se encargaban de gobernar o regular lo que estaba pasando en ese momento, habían permitido eso, porque había una mochada, había un modo de adquirir o de recibir un beneficio económico, porque esa gente estaba aportando algo. Sin embargo, Jesús no lo permitió. Jesús fue celoso. Aquí no va a pasar esto. Esta gente se me va a salir en este momento de aquí. Y dice la palabra de Dios que los corrió. Dice, volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y los corrió para afuera. O sea, sálganse para afuera, como dice algunas personas. Hágase a la orilla, oríllese a la orilla. No, el Señor mostró en ese momento que Él tenía toda la potestad de hacer eso. ¿Por qué creen? Porque el Señor es Señor de señores
Nada escapa a su mirada. ¿Creen ustedes que, bueno, ya los vio establecidos ahí? Y como el Señor es buena persona y ayuda a la gente, ¿va a permitir que pase eso? No, ni así. El Señor muestra su autoridad, muestra este lugar santo es. ¿Se acuerdan cuando Moisés iba a subir al monte? ¿Y qué le dijo Dios? Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, ¿qué es? Santo. No puedes ni siquiera con tus sandalias pisarlo. Quítatelas. Este lugar es santo, hermanos. No debes de ofenderlo con tu forma de querer ganarte la vida. Vamos a pensarlo así. Jesús tiene poder para observar las cosas que no están siendo bien ejecutadas. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestras vidas? Nada escapa al control de su mirada. El celo de la casa de Dios es grande, es fuerte y es terrible. Y Jesús se enoja y se enoja, y se enoja bien, y no mide el golpe, fíjense. Les azotó y no dijo, le voy a pegar en las nalguitas porque ahí no le va a doler. No, les pegó donde cayera el golpe. El chiste es que tenía que sacarlos, tenía que expulsar el daño que se estaba haciendo en ese lugar. Así actuó el Señor. Dice la palabra de Dios, si ustedes buscan en su Biblia, Segunda de Reyes 11:18. ¿Alguien lo tiene? Segunda de Reyes 11:18. Reyes 11:18. Estaban haciendo limpieza en ese templo. La casa de Jehová había sido invadida por una serie de blasfemias, de ídolos ajenos totalmente a lo que es la adoración a nuestro Dios. El celo de tu casa me consume, dice el Señor. No es fácil soportar la maldad dentro de la iglesia, dentro del templo de Dios. Y Jesús lo demuestra. La primera acción del Señor es limpiar la casa, sacar lo que no sirve para que esté totalmente dedicada para lo cual fue hecho. ¿Sí? Con la contaminación que viene, aparte de esto, molesta al Señor. Créanme, hermanos, dice la palabra de Dios que en este tiempo Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Dónde vive Dios ahora? Aquí. Aquí, en este corazón, es el templo de Dios. Es el lugar donde habita la presencia de Dios. Jesús llega a un templo físico hecho por manos de hombre, contaminado por la maldad de los hombres, y empieza a hacer limpieza en el templo. Cuando Jesús llega a nuestra vida, sucede lo mismo, hermanos. Empieza a quitar lo que no sirve, empieza a arrancar aquello que molesta, que le da celo tenerlo allí. Dios no puede habitar donde hay maldad, donde hay cosas que desagradan a la presencia de Dios. Entonces lo limpia su templo, lo limpia, lo deja resplandeciente, santificado ya. Cuando Jesús entra en tu vida, hermano, lo primero que hace